¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. 44 minutos pasan de las 9 de la noche, perdón, es lunes 26 de mayo. Si alguien pensaba que las elecciones europeas eran unos comicios irrelevantes desde el punto de vista interno, el terremoto político de ayer probablemente contradiga a muchos de ellos. Vamos a avanzar los grandes titulares arrojados en la jornada electoral de ayer. Crisis del bipartidismo, que por vez primera en democracia aquí en España no alcanza el 50% de los votos, 30 puntos por debajo de lo que sucedía hace 5 años en las elecciones europeas del 2009. Tenemos también a un Partido Socialista en caída libre que hoy despedía oficialmente, a la espera de que se concrete, a su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una consolidación de Cataluña y Euskadi como territorios electoralmente distintos en los que las tendencias parecen ir por otros derroteros y, sobre todo, una apabullante emergencia de experimentos políticos sin apenas estructura política que parecen indicar, ahora veremos si es así, que la representación política puede haber entrado en una nueva fase histórica. Desde el punto de vista de Europa, destacar también lo que ya comentábamos ayer, la emergencia de movimientos extremos. Especial preocupación hay en estas horas sobre lo que ha sucedido en Francia. Uno de los nombres del día es sin duda el de Alfredo Pérez Rubalcaba, que, como les decíamos, hoy anunciaba que dejará de ser secretario general. Se convocará un congreso extraordinario durante el próximo mes de junio y, sin duda, uno de los protagonistas de la jornada es Pablo Iglesias, que en 4 meses ha conseguido colarse con 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Ayer celebraba su victoria con este himno, que ya es el que se ha convertido en el de su formación, un auténtico clásico: el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la paz está forjando. Bueno, pues han puesto otra vez de moda aquí en España ese canto, ese himno chileno, compuesto por Sergio Ortega Alvarado y popularizado en su momento por la banda Quilapayún, que ayer, como decíamos, fue interpretada por todos los seguidores de Podemos, la formación que sin duda se ha convertido en la gran revelación de estos comicios. Recordaremos la entrevista que le hacíamos aquí a Pablo Iglesias hace unos días, en la que revelaba que decidía emprender este proyecto político hace apenas 4 meses, después de comprobar lo que había pasado en Galicia con Alternativa Galega de Esquerdas, formación para la que, como saben, trabajó como colaborador. Carlos Aymerich, moi boa noite. Hola, boa noite. Non sei para ti cal é o titular de onte. Bueno, o titular creo que do chestí, o bipartidismo a nivel de Estado, eu creo que é historia. Eu lembro, verdade, hai ano e medio nas eleccións galegas que Feijóo, a súa palabra de orde era cuidado que veñen aí os 3 partidos que non se entenden. Bueno, pois agora hai 5, hai 6, e parece que a xente quere que haxa unha representación plural, sobre todo na esquerda, pero parece que tamén na dereita, ¿no? Roberto Laucaldes, muy buenas noches de nuevo. ¿Cuánto tiempo? ¿Algún matiz nuevo sobre lo que ayer vivíamos en directo? Sí, yo, ¿te acuerdas que ayer hacía la broma? No lo hacíamos en antena, lo hacíamos en privado. Había un juego en los Juegos Reunidos Hyper, que era una peonza de color negro, que ponía todos ponen, pierden todos, ganan todos, ¿no? Entonces uno le daba la peonza y según la peonza caía se jugaba con los Juegos Reunidos Hyper, que eran una cosa maravillosa. Yo creo que, con la única excepción de esto, el profeta Pablo Iglesias, pierden todos. Unos pierden en términos absolutos y otros pierden en términos relativos en relación con su expectativa o con lo que habían haber tenido. Yo creo que el resultado, si yo tuviera que poner un titular, es: todos bajan salvo Pablo Podemos. Iglesias. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. Algún matiz con respecto a onte? No, primeiro eu direi unha cousa, que cando medre a miña neta, elle de enseñar un día o vídeo do día que estuvo aquí Pablo Iglesias, e dice: yo tuteé al héroe, porque impresionante, verdad? Ese é efectivamente o único ganador. Eu, se tuera que titular, se tuera que facer xa un periódico de segunda tal, eu titularía: non nos precipitemos, isto hai que verlo con máis calma, porque eu creo que hai demasiadas conclusións moi rápidas. A razón fundamental pola que digo isto non é porque negue que hai partidos que teñen unha gran caída, que hai outro que ten unha gran subida, que hai outros que perden con relación ás expectativas, pero que subiron moito, como son Izquierda Unida e o PID, subiron moito, aínda que non teñen un éxito porque se plantexaran unhas expectativas moi grandes. No, eu digo porque creo que toda a parte que xurde fora dos dous partidos
é moita e é moi diversa e, por tanto, Está por organizar. non é fácil de xenerar con ela unha alternativa, nin siquiera para moderar unha alternativa. E, por tanto, eu creo que moitas destas cousas que se irán resituando seguramente non foi tanto como parece. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Primer avance muy escueto, por favor, porque vamos a tener ocasión de ir analizando punto por punto todo lo que sucedió. Bueno, yo daría tres ideas. Una, lo que ha ocurrido en España en estas elecciones es algo que no va contra los manuales o contra lo que sabemos del comportamiento electoral, es decir, hay una crisis económica, una crisis social, una crisis política, y eso tiene efectos en las elecciones y afecta a las dos grandes fuerzas políticas que han estado en los gobiernos. Esto no es nada en el análisis comparado que vaya a revolucionar. En la dinámica institucional de la sociedad española, yo creo que tenemos que estudiar hasta qué punto esta crisis económica, política y social está afectando al equilibrio institucional que salió de la transición española, y hasta qué punto esto es simplemente una llamada de atención o es realmente el comienzo de una serie que va a desgastar el equilibrio institucional con las instituciones existentes. Y en último lugar, yo también diría que en el análisis comparado con Europa, es cierto que hay una crisis o un desgaste del bipartidismo muy importante en España, pero que el efecto que ha tenido la crisis no es comparable al vuelco electoral que ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, en Reino Unido o en otros lugares europeos. Y a partir de ahí luego analizamos la situación española. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Algún matiz más? Yo creo que lo que reflejan los resultados electorales es una especie de crisis de los grandes partidos y también de las grandes ideologías en vigor, por lo menos en las últimas décadas. Creo que la gran coalición ha venido funcionando, de hecho, y que esto ha sido percibido por amplios sectores de los ciudadanos europeos, y realmente ha habido un voto de contestación a esta gran coalición, pero de un modo muy propio de la época, que es a través de la dispersión, de la fragmentación, de pequeñas alternativas comparadas con los grandes partidos y que no hacen conjunto. Me parece que esta es una de las características fundamentales, De lo es que decir, sucedió ayer. y que es difícil que se constituyan en sí mismas como un polo unificado que permita ser una alternativa consistente a la política tradicional. Déjame, Roberto, vamos a poner encima de la mesa todos los datos. Ese voto de contestación, esa gran perrencha que parece que sí ayer verbalizaron los españoles con ese sorprendente resultado de Podemos, sorprendente por lo que tiene transversal, que ayer lo hablábamos también, no está concentrado en Madrid o no está concentrado en Sevilla, sino que bueno, pues afecta, digamos, a todo el territorio, y en Galicia, insistimos, se ha convertido en la quinta fuerza política por encima del bloque nacionalista galego. Así que nos vamos a visitar a Paloma Ferro, al plató de informativos, para que nos dé los 10 grandes titulares de la jornada de ayer, que los hay. Adelante, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a repasar esos 10 titulares imprescindibles que nos han dejado las elecciones europeas. A nivel europeo, el primer titular es el avance del radicalismo. Las formaciones euroescépticas y de ultraderecha fueron las más votadas en Francia, Reino Unido y Dinamarca. La ultraderecha también ha subido en Suecia y las formaciones de corte neonazi se han hecho hueco en Grecia y Alemania. Los euroescépticos se han hecho con 100 escaños en el Parlamento Europeo, donde el reparto de diputados nos deja otro gran titular, el castigo a los partidos tradicionales. Gana el Partido Popular Europeo, que consigue 212 escaños, pero pierde 62 diputados con respecto al 2009. El Partido Socialista Europeo se mantiene como segunda fuerza con 187 escaños, pero también sufre la sangría de apoyos con respecto a los anteriores comicios. Juntos, sin embargo, todavía aglutinan el 54% de los votos y mantienen la mayoría absoluta en la Cámara. A nivel español destacamos la erosión del bipartidismo. El PP venció, pero de forma pírrica. El PSOE se desplomó. El resultado, que juntos no alcanza ni el 50% de los votos, muy lejos del 80% que recabaron en las europeas del 2009. Entre los dos han perdido más de 5 millones de apoyos. En el PP, el discurso oficial es de satisfacción por haber ganado, a pesar de todo, las elecciones. Sin embargo, internamente hay pinceladas de autocrítica. En el comité ejecutivo del partido celebrado esta tarde y a puerta cerrada, Mariano Rajoy ha admitido ante los suyos que han perdido muchos votos y ha dicho, literalmente, que hay que darle una vuelta.
El golpe ha sido tremendo para los socialistas, que pierden casi 16 puntos, un descalabro que obliga a la dirección del PSOE a apurar los cambios en la formación. Rubalcaba ha anunciado que dejará su cargo en julio. Malos resultados sin paliativos. Tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, quien la tiene. Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. Esta es la razón por la que la Ejecutiva ha decidido convocar un congreso extraordinario que se celebrará el 19 y 20 de julio, para elegir una nueva dirección que sea la que siga este camino que iniciamos en Sevilla. El PSOE se desangra en favor de otras pequeñas formaciones. Es otro de los fenómenos de estos comicios, la atomización del voto de la izquierda, que ha ido a parar a Izquierda Unida y, a la gran sorpresa de estas elecciones, a Podemos. En el panorama nacional también hay que destacar el triunfo del soberanismo en Cataluña. Los defensores de la consulta independentista del 9 de noviembre, Esquerra Republicana, CiU e Iniciativa per Catalunya, suman el 55% de los votos de la comunidad catalana, donde además la participación en los comicios ha subido 8 puntos con respecto a las anteriores europeas. Un repunte que no se vivió en el resto de España, donde la participación nos deja el siguiente titular: simplemente aguanta. Se registraron cifras similares a las del 2009. Votaron el 45,85% de los españoles que estaban llamados a las urnas, 6 décimas más que en los anteriores comicios europeos. Y nos venimos ya a Galicia con los 4 últimos titulares. El primero sería castigo también al bipartidismo, también en nuestra comunidad. Ganaron los populares gallegos, pero su volumen de apoyos retrocede a niveles de 1989. El PSDG se mantiene como segunda fuerza, pero continúa cuesta abajo. Otro titular sería la caída socialista, que no fue bien aprovechada por Ague. Ague se desinfla y se queda en el 10,5%, 3 puntos casi por debajo de las autonómicas. El BNG continúa la travesía por el desierto, por debajo de los 100.000 votos y por detrás de Podemos, que da la campanada también en nuestra comunidad. El partido de Pablo Iglesias se convierte en la cuarta fuerza más votada. 10 titulares para unas elecciones, Fernanda, que quizá no le hayan dado la vuelta a la distribución de la Eurocámara, pero que sin duda nos apuntan tendencias importantes de cara a los próximos comicios. Bueno, pues efectivamente, gracias Paloma, esos serían los grandes 10 titulares de la jornada de ayer, que nos proponemos desmenuzar en el transcurso de los próximos minutos hasta las 12 de la noche. Roberto, ¿querías apuntarle algo? Yo quería apuntar algo en relación con lo que apuntaba Manuel, porque creo que es relevante, ¿no? Manuel decía, en realidad hemos funcionado como una especie de gran coalición en España, ¿no? Los dos grandes partidos han funcionado como una gran coalición. De hecho, yo, Manuel, no lo creo. Es decir, vamos a ver... en Europa. En Europa, yo creo. Bueno, si te referías a Europa, entonces no tengo nada que decir. Entonces es distinto. Apuntaba sobre todo a Europa. Claro, no, entonces... Pero lo que en cambio yo le quiero decir, porque yo entendí que era Europa lo que decías, es que si funcionaron de hecho como una gran coalición, no ha pasado nada en el Parlamento Europeo, sigue habiendo una gran coalición. Claro. Y además un poco más mermada, pero es que también no estamos contando a partidos como los liberales o a partidos como... No, yo hoy conté, y con los partidos conservadores pequeños están en el borde de la mayoría absoluta. De todas maneras, no nos equivocamos si seguimos aferrándonos a ese porcentaje del bipartidismo y no nos detenemos en lo que está pasando fuera del bipartidismo. Solo quiero decir en términos... Vamos a ver, solo quiero decir una cosa. Hay que hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Sí. En el análisis cuantitativo han pasado cosas, porque claro, podemos contar cosas que parecen enormemente importantes. Han entrado los nazis en la Asamblea Europea. No. Que haya entrado un nazi, no pasa nada. Uno no, entraron muchos. No, ha entrado uno de los verdaderos y luego han entrado unos cuantos que andan por allí, bueno, 6 o 7 en total. Y estamos hablando de un parlamento de casi 800 tíos, donde entra todo. Y por tanto yo creo que en una situación como esta, que refleja dos batallas al mismo tiempo, que son la batalla general y la batalla de cada partido, que se juega a los desgastes y a todo esto, que haya entrado 5 nazis o 6 nazis, no le veo yo. Deja un momento, porque tengo al otro lado del teléfono a una persona que pronosticó lo que ayer sucedió hace mucho tiempo. Jaime Miquel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena por acertar de una forma tan precisa en esos pronósticos. Si te parece, Jaime, antes de empezar a hablar, vamos a recordar lo que decías aquí en esta mesa del Vía V hace unos meses, porque efectivamente clavabas lo que iba a pasar con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Vamos a recordarlo. Espaldas a la sociedad.
sus electorados han envejecido, han perdido los votos. El PSOE está en 5 millones de votos y el PP está en 6 millones. Y los vamos a ver a los dos hacia los 3 largos 4 millones en europeas. Esto comienza en el año 2010, digamos, el inicio de esta desmovilización a partir de electores del PSOE y continúa en esta legislatura a partir de otros del PP hasta el punto de que ahora mismo hay 11 millones de electores del bipartidismo del año 2008 que se han marchado de los dos grandes partidos. Es decir, no están al resultado electoral. Si estuvieran al resultado electoral, pues habrían producido las transformaciones que hay que producir para renovar la oferta, para tener un proyecto ilusionante, ¿no? No están a eso, están al poder, ¿no? Cuando el ciudadano ve todas estas cosas, lo que necesita es otra clase de representantes, lo que necesita es reorganizarse y terminar con toda esta indecencia, que es como lo percibe como indecencia. Jaime, hace muchos meses, ¿qué síntomas observabas tú ya tan claros para pronosticar con tanta precisión lo que ayer sucedió? Que, por cierto, no pronosticaban otros institutos demoscópicos que, bueno, decían que iban a aguantar mejor el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué estabas tú ya viendo en la sociedad española? Fundamentalmente la profundización en una crisis de confianza en la clase política. Todos los estudios, toda la demoscopia indicaba una situación crítica. Crítica es que 8 de cada 10 entrevistados en todas las encuestas consideraban que los políticos son corruptos, que se financian ilegalmente, etcétera. Y en una situación que se, digamos, profundiza desde mediados del año 2012, pues el electorado, bueno, nosotros ya veíamos que, sin referencias institucionales, porque detrás iba el prestigio de todas las instituciones, pues llegábamos a la desorganización de la sociedad y al caos, ¿no? Todo esto ya se advertía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí nadie ha hecho nada. Claro. No solamente nadie ha hecho nada, sino que veo que en general se sigue haciendo un análisis de salón de las cosas, ¿no? Es decir, el bipartidismo está sustentado ahora mismo por el 20% del censo electoral, de los cuales uno vota al PP, otro ha votado al PSOE, pero es que uno de los dos tiene 65 o más años de edad, ¿no? Esta es la situación. El sistema se está sustentando y se está explicando en el orden heredado del siglo XX, que no sirve, que no resuelve, que no es, digamos, efectivo para los problemas que tenemos ahora, por una ¿no? generación nueva que necesita solución. ¿Cómo es posible que los dos grandes partidos, a los que se supone que tienen en sus cuadros a gente con capacidad para analizar el presente, que no hayan sido capaces de percibir lo que se está viniendo encima, lo que tienen encima ya? En realidad pienso que es una cuestión cultural y es de todos. Somos 4 generaciones, de las que 3 antiguas venimos condicionadas por el franquismo, las más antiguas incluso por la guerra civil de una forma muy directa. Somos generaciones muy sumisas, muy clientelares y muy brutas, que no nos hemos cuestionado cómo se hacen las cosas ni cómo, en fin, durante 70 años, ¿no? Perdón, creo que es que me he perdido. ¿De qué estaba hablando? Estamos hablando de cómo los grandes partidos no han sido capaces de percibir que algo tan importante importante estaba sucediendo en la sociedad. Esto se muestra en el pensamiento político de estos dirigentes. Por ejemplo, las declaraciones de Arias Cañete al respecto de esa polémica le habrían obligado a abandonar la campaña en Dinamarca. O en Francia incluso. Esa es la diferencia, es que no somos europeos occidentales. Es que no lo somos, es que somos predemocráticos y somos precapitalistas. Esta es la realidad. España es feudal en lo que es el poder real, ¿no? Cuando el Partido Popular con 186 escaños es incapaz de unificar 2 municipios, ¿no?
nos está indicando que aquí manda otro poder que engloba al representativo. ¿Qué ha encontrado la gente en Podemos, Jaime? ¿Perdón? ¿Qué ha encontrado la gente que ha votado a Podemos? ¿Qué buscaba en Podemos? Bueno, Podemos ha aglutinado lo que ya hemos hablado y escrito, ¿no?, en las páginas de la voz, lo que llamamos el espacio ciudadano de ruptura de las sociedades centradas del sur de Europa, ¿no?, que es sencillamente pues la ruptura con el sistema de la izquierda y la derecha, que funciona, en fin, adecuadamente en las sociedades organizadas de construcción socialdemócrata, pero que en estas otras sociedades, ¿no?, donde el poder representativo está englobado en ese otro poder real, que en realidad es la burocracia española, ¿no?, es un conglomerado. Bueno, pues se hacen inviables, se hacen inaplicables estas políticas, ¿no? Ya para terminar, entonces, Jaime, bueno, sí. te empobreces, la gente se empobrece, la desigualdad social es extrema, es similar a la que teníamos antes de empezar esta transición eterna, ¿no? Entonces, Eso explica el éxito de Podemos. Ya para terminar, Jaime, ¿qué pronosticas que vaya a pasar en la siguiente convocatoria de elecciones generales, que será a finales del año próximo o principios del siguiente, según van avanzando desde el Partido Popular? ¿Se va a mantener esta tendencia? ¿Se va a multiplicar? Tú ya hace tiempo que pronosticas que las mayorías absolutas se han acabado, pero ¿qué crees que va a acontecer? Bueno, no hay tendencia, es decir, hay una realidad. La realidad es que en España no queda rastro hegemónico en ningún municipio de nadie. Esa es la realidad. La realidad es que el Partido Popular y el bipartidismo ha descendido hasta tal punto, ¿no?, que en numerosas circunscripciones que están blindadas por el sistema electoral, que ese es otro capítulo del que habrá que hablar, ¿no?, la reforma de la ley electoral, porque está trucada, bueno, hace que salten ya escaños con muy pocos votos, ¿no? En definitiva, está todo fragmentado, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por poner otro ejemplo de por qué somos predemocráticos, hablamos de la Gran Coalición. Bueno, hablamos de la Gran Coalición no porque sea una cuestión opinable, es una cuestión matemática. Mariano Rajoy no va a gobernar España con 143 escaños del 2015 al 2019. Y como no tiene más que 20 en manos de UPyD, ¿no?, así no va a gobernar. Entonces, es una cuestión matemática, ¿no? Entonces, bueno, se plantea esto y en España los creadores de opinión, todo el sistema en su conjunto dice que esto es imposible, es decir, que esto no puede ser, que en España jamás ha sucedido esto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos, es decir, eso es lo que está ahí planteado y no quepa ninguna duda que las generales van juntas para cubrir infinidad de municipios que se vayan a quedar sueltos unos meses con candidaturas locales, etcétera. Pues Jaime Miquel, de verdad... Todo eso está arreglado ya, que se lo pregunten a los italianos o a los griegos. Está ya previsto. Bueno, pues Jaime Miquel, de verdad, como siempre, un auténtico placer, a ver si tenemos el gusto de que te pases otra vez por aquí, por Galicia, y hablamos con calma de lo que está sucediendo, apasionante desde el punto de vista del análisis. Muchísimas gracias y enhorabuena por esa certeza, esa capacidad para pronosticar lo que ya está sucediendo. Un abrazo muy fuerte, Jaime. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. A ver. Sí. Bueno, vamos a ver, yo no le voy a regatear porque lo vi en televisión, en el programa, entrevistado por ti a Jaime, el mérito indiscutible de haber acertado lo que ha pasado, porque lo clavó, ¿no? Es decir, que la caída de los dos grandes iba a ser muy superior a la caída que pronosticábamos prácticamente. Pero es que clava el número de votos que recibe cada uno. Habla efectivamente de 4 millones y pico, 3 millones y pico. Por tanto, no le regateo ese mérito, que creo que lo tiene, y yo lo felicito por ello, ¿no? No estoy, sin embargo, de acuerdo en relación con el análisis. Vamos a ver. Él dice que la explicación fundamental de esa caída es el desapego de los ciudadanos hacia las fuerzas políticas tradicionales, diríamos, ¿no? Hacia las fuerzas políticas, hacia los políticos. Él habla en concreto de los políticos, ¿no?
Bueno, en realidad, si eso fuera así, bueno, pues lo que se tendría que haber producido no era un desgaste de los dos grandes, sino de todas las fuerzas políticas. En realidad lo que ha ocurrido es que de 54 escaños que estaban en juego, los políticos, para entendernos con su lenguaje, han sacado 49 y los no políticos han sacado 5. Claro, eso no es un cambio radical del mapa político, es decir, esto, Izquierda Unida son políticos, Rosa llevan política... Pero se castiga sobre todo a los que tienen responsabilidades de gobierno. Claro, pero claro, pero... A los que la gente identifica con pero el poder, ¿no? Pero eso es otro análisis. Yo con ese análisis sí estoy de acuerdo, pero no con el otro análisis. No se les castiga por ser políticos, porque si se les castiga por ser políticos se tendría que haber castigado a todos, porque Cayo Lara, los del PNV, los de Convergencia, UPyD... todos son políticos. Llevan toda la vida. Llevan toda la vida haciendo política. Toda la vida haciendo política. Por lo tanto, ¿qué es lo que se castiga? Yo creo que lo que se castiga es básicamente el formato bipartidista, y se castiga el formato bipartidista porque mientras que las elecciones del 9 se hacen en una situación económica todavía buena, ya estamos en crisis en el 9, pero todavía buena, las del 14 se hacen en una situación económica absolutamente tremenda, antes lo apuntaba Gonzalo, termino ya, y los electores perciben, al contrario de lo que ocurre en Italia, aquí, que yo era lo que quería discrepar contigo, no discrepar porque en realidad no habías dicho eso, no perciben que aquí estamos en un sistema de democracia consociativa como la italiana, que es lo que manda al diablo al sistema. No, aquí estamos en un sistema de democracia con alternancia, no tiene nada que ver con Italia. Pero lo que perciben es que los dos grandes partidos han sido los responsables de la situación, y los hacen responsables por igual, y por eso bajan los dos. Por eso, del gran descontento con el gobierno... La gran pregunta, y probablemente la diferencia entre los dos criterios o de los dos análisis, es que Miquel entiende que esto no es una cuestión coyuntural, sino que es un cambio de modelo de representación, que es lo que él apunta, que esto ha venido para quedarse. Claro, vamos a ver, yo no estoy ahora entrando en ese debate, que podemos entrar en ese debate que me parece muy interesante. Yo lo único que estoy diciendo es que la razón por la que él explica lo que se ha producido, yo creo que no es esa. Creo que es otra razón distinta. Y un apunte nada más. Se ha dicho muchas veces que ¿dónde quedó el 15M? Bueno, pues el 15M está aquí. Está en claro. Los 5 eurodiputados que tiene Pablo Iglesias. El 15M son 1.241.000 votos. Exactamente. A ver, vamos ver, eu creo que Jaime Miquel dixo unha cousa que, bueno, eu concordo con ela. Despois cada un pode facer análise ou tirar delas consecuencias que queira. Dixo, a orde herdada do século XX non serve, non resolve. A diferencia do que sucede noutros estados europeos, pois, por exemplo, Portugal. Agora o Partido Socialista é o máis votado, non? Estivo gobernando, tal, bueno, sube o Partido Comunista, baixa o Bloco de Esquerda. Bueno, aí hai unha crise económica, hai unha crise social, non hai unha crise institucional, non hai unha crise de medro, aquí sí. Aquí hai unha crise económica moi dura, hai unha crise social gravísima, cunha desigualdade, tamén se comentaba, enorme. No, sí, pero que aquí hai unha crise institucional. O modelo da transición non serve. E cando digo, perdón, o modelo da transición non serve porque, claro, resulta que agora se levantan as alfombras e vese o que hai debaixo, verdade? Vese o que hai debaixo, vese que o rei e a monarquía non era ese señor que se sacrificaba por nós, non, que andaba de cacería e andaba facendo negocios, verdade? Vese que realmente o Partido Socialista viuse claro desde o ano 2010, desde os recortes de maio de 2010, bueno, pois renuncia ao seu programa e fai un programa perfectamente equiparable ao que está facendo o Partido Popular. Entón aquí hai unha crise de modelo e incluso unha crise do consenso constitucional. E iso exprésase, despois da reforma do artigo 135 da Constitución, con PSOE e PP. Exprésase de diferentes maneiras. En Cataluña e Euskadi exprésase como un cuestionamento, como unha posta en cuestión do modelo, dicir, mire, nos nesta España, pois, quédense con ela. Claro. En menor medida, en Galicia e Valencia. Pero digo, en menor medida, pero tamén, porque aquí está o Bloque Nacionalista Galego e un componente nacionalista moi importante tamén. Sí, bueno, pero Podemos aparece como cuarta forza, quero decir, bueno, sí, que en Cataluña é residual, por pero quero exemplo, decir que está aí tamén presente. A min gustaríame que tivese máis forza e, bueno, será... Son partidos tan tradicionales e tan del sistema como los demás, Sí, pero que non participaban e sempre cuestionaron e sempre dixeron que este modelo non era o seu. E logo, no resto do Estado, como se manifesta isto? Bueno, pois, con Podemos, Esquerda Unida, etcétera, que falan dese novo proceso constituinte. A mí me parece muy interesante lo que apuntaba Jaime Miquel, lo hablamos aquí permanentemente, que es lo que las encuestas del CIS, por ejemplo, revelan de forma sistemática, que es ese desapego creciente y constante de la ciudadanía con respecto a la clase política, con respecto a las instituciones. Bueno, pues algún reflejo probablemente eso empieza a tener en los resultados electorales. Salvo los 5 de Podemos, todos los demás, los 49 restantes, son clase política según la definición del CIS. Todos, sin una sola excepción. Los del BNG, Beiras
lleva toda la vida haciendo política. Pero No ha la hecho gente otra lo cosa más que identifica política. como fuera Bueno, del pero es sistema. un político que no ha hecho otra cosa más que política. Dejad un momento, porque tenemos mucha información que compartir y me gustaría ir salpicando el debate con esa información. Ayer, por la hora a la que cerramos, todavía faltaba por conocer algunos resultados de Europa, que yo creo que es interesante que nos detengamos unos minutos para saber qué ha pasado en los principales países de nuestro entorno. No vamos a hablar de todos ellos, pero sí de los más importantes, entre comillas, si es que hay países importantes y menos importantes. Así que vamos a hacer ese repaso rápidamente. Francia. Victoria clara de la extremo derecha de Marine Le Pen en las urnas galas. Su Frente Nacional se lleva casi la cuarta parte de los votos, consiguiendo 24 escaños y multiplicando por 4 sus últimos resultados europeos. En la otra cara de la moneda, el Partido Socialista sufre una derrota histórica, cayendo hasta el 14% de los votos y 13 escaños. El primer ministro Valls ha calificado los resultados franceses como un shock, un seísmo. Reino Unido. El populismo de derechas también irrumpe en Gran Bretaña. El Partido por la Independencia del Reino Unido, el UKIP del euroescéptico Nigel Farage, es el gran vencedor con el 30% de los votos y la posibilidad de 24 escaños. Desbanca a las dos grandes fuerzas británicas, laboristas y conservadores, que se quedan con 22 y 20 escaños. Ambas formaciones reciben un importante correctivo en Irlanda, donde gobiernan en coalición. El líder laborista irlandés ha dimitido por los malos resultados, mientras cobra fuerza el nacionalista Sinn Féin. Dinamarca. La derecha xenófoba vence también en Dinamarca. El ultranacionalista Partido Popular danés se hace con el 26% de los votos y 4 escaños, uno más que los socialdemócratas que actualmente gobiernan el país. Grecia. El país heleno se ha polarizado. La coalición de izquierdas radicales Syriza gana cómodamente con un 26,5% de los votos, lo que ha llevado a Alexis Tsipras a pedir un anticipo de las generales. En el otro extremo, el partido neonazi Amanecer Dorado logra convertirse en la tercera fuerza del país. Con casi el 10% de las papeletas, colocará a 3 diputados en el Parlamento Europeo. Chipre. El Partido Conservador, que gobierna actualmente el país, logra vencer en unas europeas marcadas por el desinterés de los chipriotas, que han protagonizado la peor participación de su historia, 17 puntos más baja que en 2009. El Partido Comunista se mantiene en segundo lugar, pero pierde votos. Italia. El socialista Partido Democrático, que lidera el actual primer ministro Matteo Renzi, logra una aplastante victoria, 31 escaños y casi el 41% de los votos. Como segunda fuerza política se consolida el alternativo y de izquierdas Movimiento 5 Estrellas, del rebautizado como el Beiras italiano Beppe Grillo. La Forza Italia de Berlusconi se conforma con el tercer puesto. Portugal. Victoria socialista también en la vecina Portugal, con un 31,5% de los sufragios. Voto de castigo para la política de recortes del primer ministro conservador Passos Coelho, que cae al segundo puesto. Sorprende la entrada en la Eurocámara de Antonio Mariño e Pinto. Abogado con un discurso muy crítico con el sistema, ha logrado un escaño con una formación casi inexistente hasta su llegada, el ecologista Partido por la Tierra. El trampolín, su participación en tertulias televisivas, es el Podemos luso. Alemania. Victoria agridulce para el partido de Angela Merkel. El bloque conservador vence al lograr 34 de los 96 escaños en juego, pero lo hace con el peor resultado de su historia. El partido de revelación son los euroescépticos Alternativa por Alemania, que se hacen con 7 eurodiputados. Preocupa la consecución por primera vez en la historia de un escaño europeo por parte del neonazi NPD. Bueno, un vistazo rápido a los principales países de Europa. Gonzalo Caballero. Yo creo que, viendo el panorama de lo que ha ocurrido en Europa, tenemos que plantear el caso español como un caso de mayor normalidad que los seísmos políticos que han ocurrido en vecinos como Francia o Inglaterra. Es decir, el análisis político hay que hacerlo siempre en dos claves, o en política comparada o en política histórica, es decir, en análisis electoral histórico con citas anteriores. Si no, nos confundimos centrándonos solo en un fotograma de la película y no entendemos ni la película a lo largo del tiempo ni a la política comparada con otros lugares. Y además, en el caso español, bueno, yo cuando oigo interpretaciones, yo creo que hay que decirle también a los ciudadanos algunas claves para hablar de elecciones. La primera es que siempre hay que comparar cada elección con la misma tipo de elección de la convocatoria anterior, porque a veces ya se hacen lecturas comparando europeas con generales, y no puede ser, si no es el primer error para hacer análisis electoral. Y el segundo es intentar extraer de ese tipo de movimientos algún tipo de elección que pueda extrapolarse a otro tipo de elecciones. Es lo único que se puede hacer. Cuando los partidos hacen otras cosas, engañan. Entonces, en la política comparada, el caso español sigue una situación de mucha más normalidad, es decir, con todo el castigo político que ha tenido el Partido Popular y el Partido Socialista, muy grande, en términos comparados, el Partido Popular, que es el gobierno del país, ha conseguido ser la primera fuerza política. Esto no ha ocurrido, tenemos que ir a Alemania para buscar, no muchos más. Y a partir de ahí, ¿cómo está el escenario político
en clave de estrategia electoral de aquí a las próximas elecciones. Bueno, yo de lo que decía Jaime Miquel, yo no coincido en que podamos decir que la situación de la sociedad española es una situación predemocrática. Es decir, podemos hablar de imperfecciones del sistema democrático, está muy medido y cuantificado por un montón de fórmulas, tiene The Economist, tiene el Banco Mundial, tienen los institutos de opinión política, 1000 fórmulas de medir, y sabemos que dentro de las democracias avanzadas, la sociedad española tiene una democracia con muchas imperfecciones y muchos déficits. En algunos de esos indicadores, la menor, pero dentro del escenario mundial, pues tenemos una democracia de las homologables a los que son países con democracias consolidadas. Y en esas claves yo señalaría un análisis ya de estrategia de cuestiones. El Partido Popular tiene un resultado electoral negativo. Salva los muebles fundamentalmente porque consigue ser la primera fuerza. Veremos si le llega. Pero también con una ventaja mayores, y es que en el centro derecha del país no consigue entrar en el Parlamento Europeo ninguna otra fuerza. Es decir, que incluso Vox, del cual hemos dedicado muchas semanas a hablar, y la ruptura de la derecha, no ha conseguido pasar el corte de paso. UPyD podemos situarlo. Ciudadanos. Bueno, compite podemos situarlo por la derecha y por la izquierda. Yo creo que en el escenario Quien se de derecha, crea que solo tiene votos de derecha se equivoca, por la derecha y por la izquierda. como dos casos para analizar en un anexo, ¿vale? Pero en el centro derecha, las fuerzas que jueguen directamente en la derecha no consiguen hacerse un hueco, y por lo tanto el Partido Popular mantiene su posible escenario electoral libre de competidores, lo cual le va a dar la ventaja de que las elecciones europeas tienen una baja movilización, y cuando lleguen las elecciones generales, sobre todo porque en las elecciones europeas, lo que decíais ayer aquí, que la gente votaba mucho con las tripas, electoralmente lo que decir es que la gente manifiesta su preferencia de primera intención, es decir, vota su primera intención sin tener un comportamiento estratégico. Mientras que en elecciones generales hay un comportamiento estratégico en decidir el voto, derivado de, uno, el sistema electoral, y dos, evitar que el peor adversario llegue. Y en ese escenario puede haber un escenario de movilización de la derecha, que en el momento en que vea que se pueda planificar una alternativa del Partido Socialista con un conjunto de fuerzas de la izquierda al margen del Partido Socialista, movilice el electorado. Esa es una clave. El Partido Socialista, después hace falta hablar con detalle, pero tiene un muy mal resultado electoral. Sí, vamos a entrar por cada partido. Pero sin entrar en el Partido Socialista, sin el bloque general. El Partido Socialista tiene un muy mal resultado electoral. Yo creo que el único resultado que le podía liberar al Partido Socialista de tener que cambiar la estrategia que tenía diseñada era simplemente ganar estas elecciones, y yo creo que hubiera sido un mal resultado ganarlas, porque al final era simplemente mantener a la cúpula que había durante más tiempo para llevar el batacazo final en las siguientes generales. Y después emergen un conjunto de fuerzas que son, Izquierda Unida, que obtiene un buen resultado, y Alternativa Galega de Esquerras, que no se desploma en Galicia, que tiene un resultado electoral notable, por encima del 10% electoral, y que si lo comparamos con las anteriores europeas es una subida terrible, y que en las elecciones de ámbito autonómico es donde Alternativa Galega y Beiras siempre tiene un protagonismo y un resultado mucho mayor que en cualquier convocatoria. Podemos, escenario también de Equo, que consigue un escaño. Ahí hay un conjunto de fuerzas de izquierda que ya antes de estas elecciones estaban estableciendo diálogos para concurrir conjuntamente, y que ayer y antes de ayer y estos días, encima de la mesa de Podemos, que está estructurado en torno a Pablo Iglesias en Madrid, hay contactos directos con Izquierda Unida para confluir. Claro. Si eso se produce, de hecho lo que decían es, estas elecciones nos van a servir para medir cuánto pesa cada uno para hacer esa posible coalición. El problema es que Podemos se ha disparado tanto que puede cuestionar quién encabeza esa coalición. Vamos a ver, vamos a ir poco a poco, Gonzalo. Si es que vamos de verdad a tenemos la noche es larga y tenemos muchos paréntesis que abrir. Luego me queda el Partido Socialista, que es lo que con respecto a lo de Podemos, efectivamente, ese intento de confluencia ya se produjo durante la campaña electoral, y fue Pablo Iglesias el que no quiso, porque ya ponía una serie de condiciones que Izquierda Unida no estaba dispuesta a cumplir. Hete aquí que durante sucede lo que sucede. Dejadme que acabemos con Europa, porque insistíamos ayer, el gran titular de la jornada pasaba por Francia, con una discusión en la mesa que me gustaría de alguna forma recuperar sobre el acento político que hay que concederle al Frente Nacional de Marine Le Pen. Vamos a hablar también sobre este particular con alguien que sabe mucho del asunto, que es Miguel Ángel Murado, pero antes teníamos una ocasión de hablar con francesas que viven en Galicia y que están horrorizadas con lo que ayer pasó en Francia. El país de la fraternidad, la libertad y la igualdad, el que terminó con el absolutismo, el antiguo régimen, y dio sentencia a su monarquía con la revolución, el que hace apenas 2 años gritaba lleno de júbilo el nombre de François Hollande e insuflaba esperanzas a la izquierda socialdemócrata de toda Europa. Ese país ya no es el mismo. El mayo que viven hoy los galos es muy diferente al del 68. La prensa no da crédito. La izquierda nunca salió tan mal parada en las europeas, titula Liberación. Hollande humillado ante los ojos de toda Europa, resalta Le Figaro. Y el gobierno socialista ha reconocido la dolorosa realidad. Es plus qu'une nouvelle alerte. C'est ma conviction. C'est un choc.
un séisme. El Frente Nacional, fundado por Jean-Marie Le Pen en 1972, ha ganado por primera vez en su historia las elecciones. Con el 26% de los votos, la extrema derecha ha barrido al partido en el poder. Los socialistas apenas han alcanzado el 14% y la centroderecha de Sarkozy el 20%. En apenas 3 años, Marine Le Pen, de 44, ha conseguido lo que su padre nunca fue capaz. Si en los pasados comicios a Bruselas su formación apenas alcanzó los 6 diputados, ahora cuadriplica su resultado. Él es el lobo feroz, y ella es la loba, pero con piel de cordero, se dice, ¿no? Lo ves venir, ella no. Estas elecciones son el resultado de esta crisis, pero recordemos que en tiempos de crisis se levantan gente como Hitler, esa calaña, y por eso yo digo que estos políticos que tenemos actualmente empiecen a espabilar y a proponer cosas decentes. Su renovado discurso patriota, populista y xenófobo. Su padre bromeó durante la campaña con que el ébola sería la solución a la inmigración. Ha calado. Soy racista al 100%. La inmigración nos cuesta muy cara y además nos gobiernan judíos y criminales. Sobre todo entre quienes más están sufriendo la crisis. El 30% de los menores de 35 años han votado a Le Pen, así como el 43% de las clases populares. Solo un 8% de los obreros ha apoyado al Partido Socialista, según el análisis de voto realizado por Ipsos France. A mí me sorprende y me da un poco de miedo. Los obreros porque piensan que los inmigrantes tal vez cogen su trabajo complicado, y los jóvenes la verdad es que no lo entienden. Ustedes son unos fascistas. No es la primera vez que la ultraderecha hace una demostración de su fuerza. En las presidenciales del 2002 logró pasar a la segunda vuelta y hasta los socialistas pidieron entonces el voto para la derecha de Chirac. Una política antieuropea hecha por los franceses y para los franceses. ¿Es eso lo que quiere la Ciudad de la Luz? De alguna manera, yo creo que la gente lo pagan de esta forma. Van a votar, es el recurso que tienen, y quieren castigar. Y castigan de esa forma. El éxito de Le Pen se asienta en una alta abstención, casi del 60%, y en el enfado de unos ciudadanos que no suelen considerar estas elecciones como decisivas para su país. Paradójicamente, su victoria ha servido para recordar la importancia de estos comicios y para abrir el debate sobre el futuro de la Unión Europea. Miguel Asegurado, moi boa noite. Boa noite. Temos que estar preocupados polo que aconteceu onte en Francia? Bueno, temos que estar atentos e temos que analizar a cuestión. Hai un dato importante, aí falades efectivamente da abstención, que é unha abstención alta, como en todas as eleccións europeas. O que pasa é que se un mira as análisis que hai do voto, hai un dato moi curioso, moi interesante, e é que tamén entre a xente que non votou, a estructura do voto é exactamente a mesma que entre a xente que votou. É dicir, as porcentaxes, se esa xente votase, serían as mesmas. É un dato importante porque quere decir que o voto do Frente Nacional non é xa un voto de protesta, é un voto consolidado, un voto ideolóxico. Por suposto que hai unha componente de protesta, e un 25% non é seguramente a realidade do Fronte Nacional en Francia, seguramente nunhas eleccións xerais tería algo menos, pero non hai quizáis que relativizalo, non hai que pensar que é exclusivamente unha cousa pasaxeira, un voto de protesta, porque ademais logo é moi uniforme por todo o país. En fin, hai moitos datos para pensar que non é unha cousa pasaxeira, unha cousa que simplemente pois pode cambiar co paso do tempo. É un partido de ultradereita, o concepto que temos aquí en España do que é a ultradereita, o Frente Nacional de Marine Le Pen? Sí, indiscutiblemente un partido de ultradereita. O que pasa é que un partido de ultradereita que, como sucede, isto non é exclusivo da Fronte Nacional, como sucede ás veces cos partidos de ultradereita, ten un discurso máis complexo do que normalmente se pensa ou parece, e ofrece cousas a outros sectores de votantes, a parte da base clásica de ultradereita, da base que ten típica dun partido de ultradereita. Por exemplo, é un partido moi antiglobalización, isto atrae moito a xente nova. O discurso anti-inmigración non é exclusivamente un discurso anti-inmigración, está envolto nunha retórica antiliberal, antineoliberal. O discurso non é que
ven xente de fora e de outros países, etc., e tamén que fan baixar os salarios, etc. Moitos deses votantes de clase traballadora, que, como sinalabades correctamente, votaron en gran número a Fronte Nacional, moitos deles son inmigrantes tamén, é dicir, son inmigrantes nacionalizados franceses que queren impedir que outros inmigrantes vayan. É dicir, é un partido que ofrece moitas cousas distintas a distintos electorados e, aínda que é un partido de ultradereita, ten tamén unha componente de antisistema que atrae voto que procede da esquerda, incluso da extrema esquerda. Miguel Anxo, despois de ver o que aconteceu onte, que crees que votaron os europeos? Que crees que votou a xente en Europa onte? Que mensaxe hai que sacar, que conclusión hai que sacar das eleccións de onte? Bueno, eu creo que é un voto contra o establishment en xeral, contra o sistema, un voto contra a maneira como se fan as cousas na Unión Europea, que é unha forma, unha maneira elitista de facer política de arriba a baixo, sen consultar demasiado ca xente, cando se consulta, pois resulta isto, sobre todo é eso, pero non é, noutros casos é un voto contra as políticas de austeridade, no caso de Grecia, por exemplo, ou de Portugal, eso é moi claro, pero noutros casos non, por exemplo, Gran Bretaña ou Francia non son países nos que as políticas de austeridade foran tan dramáticas como, por exemplo, en España, ou donde gañou o partido que está no goberno, con dificultades, pero gañou, é dicir, tivo un resultado, foi a primeira forza. Entón, é máis complexo que simplemente a crise económica. Digamos que Europa converteuse agora no buzón de queixas. As eleccións europeas permiten expresar descontentos. Entón, todos os descontentos se xuntan aí, descontentos de todo tipo. Xa para rematar, Miguel Anxo, complícase de algún xeito o proxecto europeo? Ten que enderezar o rumbo en algo? Curioso, a resposta penso que é paradoxal. Debería complicalo, é dicir, debería abrir unha reflexión e facer unha reflexión, facer cambios, plantexar as cousas de outra maneira, pero non vai suceder, porque o proxecto europeo, como decía, é un proxecto elitista, faise dunha maneira ilustrada, é dicir, é unha minoría a que decide, son os líderes políticos, os líderes de opinión, os think tanks, etc. Entón eu penso que non vai haber, se o Parlamento Europeo non ten tanto poder, ten máis do que tiña, pero sigue sen ser o centro do poder en Europa, e por tanto eu creo que as cousas máis ou menos van seguir igual. Seguir igual. Miguel Anxo Murado, como sempre, un auténtico placer escoitarte. Moi boa noite. Boa noite. Unha aperta. Manuel. A mí me parece que habría que retomar esta cuestión del voto a la ultraderecha en Francia y en otros países, ¿no? Porque es verdad que aunque en el cómputo general del Parlamento, por ejemplo, es minoritario, no va a tener una incidencia política tan directa, yo creo que en algunos países a nivel nacional es un fenómeno que no se puede soslayar de ninguna manera, ¿no? Amanecer Dorado, cuarta fuerza en Grecia, la ultraderecha primera fuerza en Dinamarca, el Frente Nacional en Francia, etcétera. Creo que habría que retomar esto con el análisis de Jaime Miquel, ¿no? Porque de algún modo él adelantaba que en España podríamos estar en un estatuto predemocrático. Yo no coincido tampoco con eso, es más, coincido con que me parece que las elecciones de ayer son una lección de madurez democrática del pueblo español, que está lejos de este tipo de fenómenos. Pero sí me parece que hay una tendencia en estos países no a una nueva política. No es que con el cambio de siglo aparece una nueva política, aparece la más antigua del siglo XX. Es decir, aparece un retorno de los fenómenos de masas inquietantes, autoritarios, con una tendencia dictatorial. De los años 30. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de análisis, porque uno puede pensar, hay una entrada de lo nuevo, sí, pero también un retorno de lo viejo. Y respecto a la situación de lo nuevo aquí en el Estado español, yo estoy de acuerdo que quizás lo único nuevo es Podemos. Podemos porque se plantea en una lógica diferente a la lógica política clásica. Es decir, el bloque puede tener un discurso rupturista y proponer la República Galega. AGE puede ser una alternativa de ruptura. Izquierda Unida, más o menos.
pero están de lleno en la lógica discursiva política tradicional, de izquierdas, derechas, ruptura, reforma, mientras que Podemos realmente hace un cuestionamiento de esa lógica y no se sitúa en el eje izquierda-derecha, sino que plantea lo que yo creo que realmente es la contradicción actual para muchos electores, a la que apuntaba Miguel Anxo Murado, y es que muchos perciben que la auténtica lucha actualmente es entre oligarquías, una especie de autoritarismo incorpóreo de amos que dominan la política sin responder exactamente a una representación directa, y el ciudadano que paga esas políticas. Yo creo que ese eje sí es el que representa a Podemos. Yo no sé si tenéis algo que apuntar de Europa, de la situación de Europa, nada más, porque de Podemos vamos a hablar brevemente de Europa para acabar este paréntesis. En relación con Francia y en relación con Europa. Yo creo que no me interesa la polémica nominalista de si es ultraderecha, es igual. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Anxo, que además está muy bien informado siempre, y estoy sustancialmente de acuerdo. Yo lo que quería era apuntar un elemento que me parece que no lo ha apuntado Miguel y que es necesario apuntarlo. Yo creo que la clave fundamental que explica el discurso de el UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido y de Le Pen, es el nacionalismo. Es decir, es la afirmación nacionalista, no nos interesa Bruselas, nos interesa Francia, le Premier la France era el cartel que tenía detrás, los carteles del UKIP van por ese sitio, ¿no? Es decir, hay una afirmación nacionalista frente a lo que se nos ha venido encima con la globalización y con el movimiento, esto que es imparable además, que solo la gente, esto que está en otro mundo ideológico cree que se puede parar, que es el movimiento de gente, que va a buscar trabajo donde hay trabajo. Entonces, es justamente en países, la excepción es Alemania, donde hay una gran inmigración, donde hay estos fenómenos de la globalización ha tenido una importancia extraordinaria, donde hay un renacer del nacionalismo. Le Pen básicamente a mí me recuerda un poco a Acción Francesa, el partido de Marat. Es nacionalista y es ultraderechista. Claro, por supuesto que es ultraderechista, pero quiero decir que cuando Miguel dice es que el discurso es más complejo, se está refiriendo a esto, se está refiriendo a decir, no es la ultraderecha que lo que quiere es romper las urnas, acabar con la democracia, no, es la ultraderecha que lo que quiere es ganar las elecciones. Es una ultraderecha del siglo XXI. Es una ultraderecha del siglo XXI cuyo elemento básico es el nacionalismo de Estado, el nacionalismo en el sentido de que Francia por encima de todo, los franceses por delante de todo. Sí, Inglaterra es lo mismo, el UKIP es lo mismo. Eu creo que Miguel Anxo daba unha clave, dicía, e non vai cambiar nada, é dicir, este modelo oligárquico elitista de gobernanza, xa non se chama democracia, cando se fala de gobernanza é o sucedáneo, non, da democracia, non vai pasar nada. O exemplo, o Parlamento Europeo, non o novo, o que está en funcións, vai ratificar nos próximos días o Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Estados Unidos. Un tratado que vai facer, tábula rasa, verdade, de regulacións ambientais, sociais, etcétera, tanto dos Estados como da propia Unión Europea, e aí sí que vai haber unha gran coalición. PSOE, PP, Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, van votar todos a favor dese tratado, sen sometelo a referéndum, sen dar un debate público acerca das súas consecuencias. Isto a que nos leva? Que cando temos un modelo de gobernanza, falemos entre aspas, deste estilo, é cando nos damos de conta que isto de capitalismo e democracia coinciden cando coinciden. E indo aos clásicos, cando o sistema empeza a estar en perigo é cando aparece o fascismo. O fascismo non era, verdade, nos anos 30 para cambiar o sistema, como decían, non, era para asegurar certo control. Entón, o que está sucedendo agora é consecuencia deste modelo europeo. O fascismo austríaco tamén ten que ver cos erros cometidos polo que entonces eran os partidos clásicos, digamos. Sí, tamén. Sí, pero por suposto. Claro, que tamén pode haber coincidencias. Me gustaría tener la velocidad que antes demostró Gonzalo a la hora de explicar su... A ver, yo creo que estamos cometiendo un error fundamental, que es hacer el análisis de un parlamento sobre unas elecciones que nosotros mismos nacionalizamos. Nosotros imaginémonos por un momento que en vez de haber unas elecciones en 28 países, hay unas elecciones en Europa. Que los partidos se matriculan en un sitio y que todos podemos votar a todos, están todos puestos... Pues claro, yo no puedo votar al UKIP, entonces no son unas elecciones europeas. Yo cuando hay partidos en España, yo pues los puedo votar. Pero ahora no los puedo votar, ¿por qué?
porque no son unas elecciones Por eso hacemos europeas. traslación a España después, claro, de los resultados. No, pero ¿qué quiero decir? Que algunos de estos fenómenos, que interpretados en clave nacional tienen una importancia enorme, interpretados en clave europea tienen una importancia bastante minoritaria. Es decir, es que entra un partido nazi de Greyo tal, 3 diputados. 3 diputados. Sí, bueno, pero José Luis, vamos a ver, la lectura que se está haciendo en Francia, yo insisto, de la victoria del Frente Nacional, tiene muy preocupados a los franceses. Déjame hacer la mía. Es decir, 3 diputados. Eso es Grecia. Ahora, si tú lo planteas como diciendo que pasa en Grecia, eso es otro problema. Pero por esa trampa tenemos todos los problemas del mundo encima de la mesa siempre, porque cualquier pequeño grano lo trasladamos a Europa. Es decir, el grano nace en Grecia y luego para darle importancia lo traslado a Europa y dice, en Europa ya entran los nazis. No, hay 4 y ya está, de 700. Segunda cuestión enormemente importante. A ver, hay cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo. Los franceses, a ver, que se le vayan a quejar a la madre que les parió. Porque vamos a ver, llevan haciendo con la Constitución que había coordinado un francés, ¿qué hicieron? Pues trincarla en el último minuto siendo fundadores. El FN ya llegó a unas elecciones presidenciales en segunda vuelta hace unos años. Tal. En el 2002. Sí, lo acabamos de contar. Tercero, la crisis del PSOE es sistémica ya, del Partido Socialista, es sistémica ya. De tal manera que el problema que hay en Francia, como una parte del que hay aquí, ahora lo diré brevísimamente, es un problema del PSOE, que no tienen a dónde ir los votos porque es un descalabro general desde hace muchísimo tiempo. Y por tanto, los hace 6 franceses... años ganaron por mayoría absoluta el Partido Socialista. Claro, arrasó hace 6 años. Y pero Francia no cambia. Hace 2 ganó el Partido Socialista francés. Pero Francia no cambia en 24 horas. Y por tanto lo que están haciendo los franceses es que le están dando golpes a su partido con un sistema que les sale relativamente gratuito. Eso también pasa algo en España. Porque a nosotros nos ha pasado lo que pasa en Portugal, que pierde el partido del gobierno y van a la oposición, porque la oposición está pasando su crisis particular. Y eso es enormemente... Tiene que ver con la gestión que ellos hicieron de los resultados últimos. Claro, y vienen cayendo desde hace mucho tiempo. Y luego una cosa de enorme importancia. Vamos a ver, hay muchos posicionamientos que no tienen orientación hacia una política europea, tienen orientación hacia una política interna. Y por tanto, tú cuando te presentas el UKIP dices, es que ya han entrado 3 partidos en Inglaterra. No, cuando vuelvan las elecciones generales, ese planteamiento no vuelve a funcionar. Y ahora funciona por una razón muy sencilla y muy simple, que se reproduce en un montón de países. Porque los conservadores ingleses hacen el discurso de la UKIP. No por otro motivo. Yo digo que no han sido derrotados. Los conservadores, es decir, Cameron ha salido victorioso en un partido. Emmanuel Valls falló discurso de Le Pen. Y por tanto, a todas estas cosas hay que darle muchísima menos importancia. Empiezan a hacer algunas excepciones seguidas porque en las elecciones autonómicas el fenómeno de la Alternativa Galega de Izquierdas fue interpretado un poco con las mismas claves que hoy interpretamos el fenómeno de Podemos. Y no olvidemos que consigue meterse en una institución como el Parlamento Gallego nada más y nada menos que con 9 diputados. Por mucho que estuviera el señor Beiras detrás. O sea que es un fenómeno que parece que empieza a repetirse. Gonzalo, un minuto. En un minuto le doy 2 ideas. Una crisis económica y social como ha vivido y está viviendo Europa es normal que tenga efectos políticos y electorales muy fuertes. Y es cierto que todavía no se han manifestado efectos electorales terribles para el sistema. Es decir, la entrada es una entrada puntual e incluso en el caso de Le Pen, yo creo que la entrada de Le Pen es explicada también... Dices que podían haberse desplomado los 2 grandes y... Todavía, claro, es decir, estamos viendo una crisis que desde la Gran Depresión de los 30 no ha habido ninguna en términos circunstanciales. Y la entrada de Le Pen hay que explicarla también como un fracaso de Hollande. Es decir, no solamente es un entrado de un escenario de la derecha que se ha ido, es un electorado ante una política socialista incapaz de cumplir con sus compromisos electorales, ahí se desmorona. Y no nos olvidemos que a pesar de que Le Pen haya obtenido 20 y tantos eurodiputados en Francia, ni tan siquiera tiene garantizado el grupo, porque ni tan siquiera los socios que llevan a Eslovaquia han sacado lo suficiente y necesita ahora 7, es decir, que eso en un parlamento de 700 al final es también, estamos muy en caliente y damos también una dimensión muy grande a lo que puede ocurrir. Un cierto consenso, ayer lo apuntaba también Julio Sequeiros, que sabe muy bien cómo funciona desde el punto de vista económico la Unión Europea,
Europea, que las consecuencias para esa gobernanza van a ser pocas. Otra cosa es que interpretemos lo que está pasando como una alerta de los movimientos que está haciendo la ciudadanía en cada uno de los sitios. Vamos a parar un minuto y medio nada más, porque enseguida vamos a empezar con los análisis de los resultados aquí en España. Decíamos al empezar, mucha gente consideraba que no hay que hacer nunca lecturas internas de los resultados electorales. Probablemente el señor Rubalcaba en estos momentos está pensando otra cosa bien distinta. Enseguida volvemos, minuto y medio.